Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me extrañaban? Sí, claro que sí. No, mentira, no mentira. ¿Cómo andan? ¿Están todos bien? Muy bien. Muy bien. Dejen lo que están haciendo, salvo que tengan el mate como yo en la mano, que lo vayan a dejar, se les caiga y se quemen, o una taza de té, eso más vale apóyenlo, no lo dejen así como son. Vayan a buscar sus Biblias y vamos a sentarnos un ratito juntos para entender un tema que creo que es importante y que está bueno comprenderlo a la hora de seguir viviendo inclusive nuestra fe. ¿Ok? Vayan, busquen sus Biblias, aquellos que las tienen guardadas y con tierra, sáquenle parcialmente la tierra, no le saquen del todo porque si desacostumbra la Biblia puede enfermarse y morir. ¿Sí? Hola a la gente de Facebook, díganme si se escucha bien. Hola a la gente de Instagram, díganme si se escucha bien. Estaba escuchando música recién. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, veo que tenemos un poquito de delay en Instagram. Perfecto. Bueno, los acomodo un poquito mejor. Voy a desactivar los comentarios como ya lo venimos haciendo con Instagram. Primero voy a tirarle un toque más de luz a la pantalla para yo ver mejor. Perfecto. Desactivo los comentarios por acá. Tienen sus Biblias. Quiero introducirlos a un tema que considero que es muy importante. No, perdonen, no me enojé y me fui a cerrar la puerta porque hace mucho ruido de la calle, los ruidos de los autos. Un tema que creo que es importante a la hora de leer, porque muchos me preguntan cómo leer la Biblia, cómo empezar. Yo hice una transmisión explicando cómo leer la Biblia. Siempre recomiendo el Evangelio, pero bueno, nos surge naturalmente la pregunta, ¿cómo leer el resto de la Biblia? ¿Sí? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces en el Antiguo Testamento, Evangelio, en la época de Jesús, Antiguo Testamento, toda la tradición del pueblo judío, hay algunos temas que son muy importantes, ¿sí? Que se llaman prefiguraciones. ¿Qué son las prefiguraciones? Yo lo googleé ahí como para darles una definición muy simple y sencilla, pero las prefiguraciones son representaciones anticipadas de una cosa. Representaciones anticipadas de una cosa. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús pasa por las aguas del bautismo, hay en el Antiguo Testamento algo, ¿sí?, que uno puede encontrar que ya nos habla de una especie de bautismo. Una prefiguración bíblica del bautismo es el cruce del Mar Rojo. Si ustedes van al Éxodo, capítulo 14, creo. A ver. Desde Estama hasta el Mar Rojo, capítulo 14. Completo ahí se narra en Éxodo 14 el cruce del Mar Rojo. ¿Y por qué es una prefiguración del bautismo? Si uno lee, esto lo podemos ver desde bautismo también, ¿no? Pero si uno lee Romanos 6, voy a ir un poco más despacio. Libro del Éxodo EX 14 es el paso del Mar Rojo. Miren lo que dice Romanos 6, Romanos 6, 3, capítulo 6, versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó para gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El pueblo de Israel entiende, tiene asumido esto de pasar por el agua. En nosotros un bautismo algo muy sencillo, son 3 chorritos, 3 poquitos de agua en la cabeza y ya está. Pero en el pueblo de Israel está muy metido esto de pasar por el agua y salir del agua no siendo el mismo.
¿sí? Está muy metido. Porque el pueblo de Israel había hecho el ejercicio de pasar por el agua y del otro lado ya no ser el mismo. Perseguidos por la misma esclavitud de los egipcios, ellos pasan por el agua, Dios cierra las aguas, se mueren los egipcios en aquella terrible noche, quedan solamente el pueblo de Israel vivo. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Israel durante toda su historia se va a acordar de este prodigio, que es el ejercicio que ellos pasaron por medio del agua, de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, del desierto al camino hacia la tierra prometida. ¿Se entiende un poco cómo es la dinámica? Entonces, cuando a alguien en el Nuevo Testamento, entiéndase en el Evangelio, se le habla de agua, el agua tiene un sentido muy profundo para el pueblo de Israel. Siempre que hagamos lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, uno tiene que utilizar muchas veces las claves de lectura que tiene la propia palabra de Dios. Si uno lee el texto del cruce del Mar Rojo, no puede buscar en el texto bíblico una documentación histórica, ¿sí? Uno no debe, ¿cómo habrá sido? Moisés levantó el bastón, se abrieron las aguas, como las películas, ¿vieron? Se abrieron las aguas. No, quizás ni siquiera haya sido así. Pero el pueblo de Israel entiende que este prodigio de Dios tiene que ser contado, porque es el gran testimonio que tienen de que Dios los escuchó y que les dio la libertad. Más allá de cómo fue, es el gran testimonio que ellos tienen. ¿Se entiende esto de la prefiguración? Porque este Pesaj, esta Pascua, este paso, eso significa Pascua, paso, este paso del pueblo de Israel por las aguas del Mar Rojo es un cambio de vida, como es también para nosotros el sacramento del bautismo, es un cambio de vida, es comenzar a vivir de otro modo. Activo los comentarios para ver si se está escuchando bien. Quiero que leamos juntos, con una clave de lectura de la prefiguración, un texto bíblico que a mí me ayuda muchísimo. Díganme si se escucha bien, vuelvan a retomar eso. ¿Se escucha bien? Estoy a la espera de ese comentario. Pulgar arriba debe ser que sí. Pulgar arriba, perfecto. Esto de las prefiguraciones bíblicas desactivar comentarios de nuevo. Esto de las prefiguraciones bíblicas nos llevan a hacer una lectura de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, a la luz del Evangelio. Este pasaje que quiero que leamos juntos es para darles a ustedes una aproximación a una prefiguración bíblica, una prefiguración de la Eucaristía. Busquen en sus Biblias 1 de Reyes 19. El libro de los Reyes, estamos en el Antiguo Testamento, y dice, padre, yo no sé dónde es eso. Vayan al índice, que puede estar atrás o adelante de su Biblia, busquen el índice, creo que vienen adelante en la mayoría de las Biblias. A mí me viene separadito así, el índice, y busquen ahí donde diga, en sus Biblias, Reyes. Tururum. Sururum. Perdón. Sururu. Acá lo encontré. No sé si ven ahí, Reyes tiene 2 libros. En el primer libro de Reyes, fíjense la página, busquen el capítulo número grande, 19. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. 1 se pronunciaría así. Leemos. 1 de Reyes 19, del 1 al 8. Si ustedes lo anotan, lo van buscando, yo voy a compartir con ustedes la lectura de la versión del pueblo de Dios. ¿Sí? Ustedes vayan marcando en el texto lo que les llama la atención. ¿Ven? Como pueden ver ustedes ahí, Facebook lo va a ver mejor. Mi palabra está muy marcadita, ¿sí? Porque me gusta anotar alguna cuestión que después
puedo seguir sacándole fruto. Dice así el texto. Un detalle para seguir aprendiendo. Fíjense que arriba del 19 en la mayoría de las Biblias le va a poner un título con letra en negrita, como le decimos nosotros. Acá en mi traducción bíblica dice el viaje de Elías al monte Horeb. Eso no es palabra de Dios. Eso es un título que le ponen los que transcriben la palabra para poder ayudarnos a nosotros a entender un poquito más, ¿sí? De qué vamos a leer a continuación. Eso no es palabra de Dios. No tienen versículos, no es palabra de Dios. Vamos a leer un poquito de este viaje de Elías al monte Horeb. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Fíjense, qué bonito pasaje. Si uno quiere ir a comerse de golpe la palabra de Dios, tiene que primero entender alguna cuestión. Yo leí una perícopa. Las perícopas en su mayoría, no siempre, pero en su perícopa, los que no saben qué es lo que es una perícopa, vayan a YouTube, ahí van a encontrar en el primer estudio bíblico que hice, eso explicaba lo que era la perícopa. La perícopa es un fragmento de texto que relata un pasaje, como si fuera algo completito, ¿no? Como es este caso. Generalmente las perícopas están puestas entre estos títulos que no son palabra de Dios, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Esta perícopa que acabamos de escuchar tiene antes algo y seguramente algo después. Lo primero que tenemos que hacer es, si no conocemos de dónde viene la cuestión, leer la perícopa anterior. En este caso dice: Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Yo se los cuento para no leer todo el relato, pero si uno ve desde la mitad del 18 en adelante, desde el juicio de Dios en el Carmelo para adelante, está muy bueno porque relata cómo Elías vence en una especie de competencia a 400 profetas, falsos profetas de otros dioses, ¿sí? Y lo hace de una manera muy extraña, lo hace como poniendo a prueba a Dios. Gana esta especie de apuesta y mata 400 profetas de los paganos, 400 profetas de el pueblo que tenía otra fe, otra religión. Bueno, como para que más o menos entiendan de dónde viene. O sea, viene acá la situación, viene de un triunfo. El profeta Elías viene de un triunfo. Y en este triunfo siente miedo. Yo tengo marcada, muy bien marcada, versículo 3, la palabra miedo, porque la reina manda a buscarlo para matarlo. Él se escapa, siente miedo
y se va al desierto y se siente agotado. Hoy nosotros diríamos, este profeta tiene una especie de depresión, ¿sí? El cansancio que siente o la poca gana de vivir, y esto de acostarse debajo de la retama, que algunos quizás tengan que buscar qué es una retama, ¿sí? Pueden googlear qué es lo que es ese árbol, de poder buscarlo y ver una foto quizás para entender mejor. Van a encontrar que él se pone abajo con toda la intención de dormirse para no levantarse, ¿sí? Esa es la intención. Dice, ya quítame la vida, yo no valgo más que mis padres, ya basta. Dice versículo 4. La situación de tristeza por la que está pasando Elías se nota que es muy fuerte, que es una tristeza que es profunda, que cala profundo, que tiene que ver con el miedo, ¿sí? Que tiene que ver con escaparse y con irse de todo lo que él está viviendo, lo que está sintiendo. Y algo que sorprende, y acá está lo de la prefiguración que yo les decía al comienzo de este live, de esta transmisión. ¿Qué prefiguración hay en este texto? Porque en este texto los padres de la iglesia ven una prefiguración de la Eucaristía. Jesús en el Evangelio diciendo, yo soy el pan de vida. Cuando lo leen los padres de la iglesia, los primeros padres, dicen, en este texto del profeta Elías hay una prefiguración de la Eucaristía, porque se le aparece un ángel y a la cabecera de su cama le pone una galleta de pan y le pone agua. Dice, comen. Él come y se acuesta de nuevo, como diciendo, bueno, ya está. Come porque es largo el camino. Y como este pan que el ángel le trae, este pan de los ángeles, es el que le da la fortaleza al profeta para poder continuar su camino. Y a continuación el profeta tiene, si ustedes leen la perícopa posterior, el título, pongo comillas porque no es un título bíblico, no existe eso, Encuentro de Elías con Dios. Como esta galleta, este pedazo de pan, es una prefiguración de la Eucaristía. Es la Eucaristía una prefiguración, ¿sí? Es una representación anticipada de lo que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, es el pan de vida, ¿sí? El maná, el alimento que comen en el desierto el pueblo de Israel, es una prefiguración del alimento de vida eterna. Esto que aparece misteriosamente, que los alimenta al pueblo de Israel, que tiene un sabor incomparable y que les da a ellos todo lo que necesitan para recobrar sus fuerzas y seguir caminando por el desierto. Claro, imagínense, en un desierto no había nada. Entonces el maná viene a ser el alimento que ellos necesitan. Para los padres de la iglesia, el maná, tanto como este texto bíblico, esta galleta cocida, es una prefiguración de la Eucaristía. ¿Qué hace esta, comillas, Eucaristía en el corazón del profeta Elías? Le recobra las fuerzas para seguir caminando por el desierto. Aplicación. Yo les hago este ejercicio, esto lo podrían hacer ustedes tranquilamente después de lo que hemos dicho, pero uno podría decir con este texto bíblico lo siguiente. Yo se los digo, yo lo tengo escrito porque lo he rezado y lo comparto así. Cuando nosotros sentimos que estamos cansados, que nuestras fuerzas se debilitan, que vivimos o que estamos presos del miedo, de la tristeza, de la depresión o de lo que sea, hay algo que puede recobrar nuestras fuerzas, y que es la Eucaristía. Nosotros no lo entendemos esto leyendo el Nuevo Testamento, sino leyendo su prefiguración. Este texto es el que nos dice que en la Eucaristía, en el pan dado a los ángeles, está la fuerza necesaria para que nosotros tengamos vida en abundancia, vida en plenitud, para que el miedo quede de lado, para que podamos recobrar nuestra fuerza, nuestra salud y seguir caminando. También uno puede decir con este texto que este pan que Dios nos da no viene a sacarnos del desierto, no, viene a darnos fuerza para transitar el desierto. Lo hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Fíjense cómo hay una lectura de esto
le podríamos decir lectura inteligente. No es leer y creer mágicamente una cosa, sino que es leer con criterio. Podemos decir nosotros, pueden decir ustedes conmigo también, no, el profeta no lo saca del desierto. Dice, Elías se levantó, comió y fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña del Horeb. El profeta caminando, sorteando este camino difícil, que es lo propio del desierto, con la fortaleza de Dios. Cualquiera de nosotros podría decir, después de leer este pasaje, en Dios está mi fortaleza, y sería correcto. Hay salmos que dicen esto, pero uno al poder leer el texto y entenderlo como prefiguración, puede ir diciendo un montón de cosas más. Dios es mi fuerza, Dios es mi alimento. En medio de esta dificultad, Dios no va a hacer magia conmigo, pero me va a alimentar y me va a fortalecer en medio de la dificultad, en medio del dolor, de la tristeza, del miedo que estoy pasando. Dios, que está conmigo y que no se aparta, me fortalece, me enriquece para que yo pueda seguir el camino de la vida. ¿Por qué hay un clic, un cambio en la vida de este profeta cuando aparece este pan? ¿Sí? Hay un clic, hay un cambio en la vida del profeta. Bueno, queridos chicos, activo los comentarios a ver si me pudieron acompañar. Yo por ahí corro el riesgo de ir muy rápido, porque lo tengo anotado yo sé que ustedes por ahí toman nota y que es una dificultad. Quiero que entiendan las prefiguraciones. A mí me encantaría que en el ejercicio que ustedes hagan con esto, puedan por un lado anotar esta prefiguración, buscar, por ejemplo, Juan 6, si no me equivoco, es el gran discurso del pan de vida, el Evangelio según San Juan. Sí, capítulo 6, a partir del 32 al 50 y pico, en el Evangelio según San Juan, van a encontrar a Jesús como el pan de vida, Jesús que se hace el alimento. Nosotros leyendo todo esto diríamos, y es el alimento del profeta. Jesús Dios es el alimento del profeta. Y la propuesta es, primero que ustedes en la búsqueda bíblica vayan buscando otros anticipos. Vayan buscando, perdonen, para la pregunta ahí, ¿qué pasaje bíblico fue? Estoy leyendo 1 de Reyes 19, del 1 al 8, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes vayan buscando por algún lugar la prefiguración y que digan, yo leí en el Evangelio, les tiro otra si quieren buscar, el signo elevado ante las naciones. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Texto bíblico de Juan. Ustedes buscan ese texto bíblico, pero al costado en la Biblia, en lo que se llaman referencias bíblicas, en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, quien tenga la Biblia de Jerusalén, disculpen que voy a desactivar los comentarios un momentito porque si no se tilda. La Biblia de Jerusalén, al costadito, en el margen, acá en el margen, acá tienen, o en otras traducciones bíblicas también, tienen referencias bíblicas, que muchas veces ustedes buscan esas referencias bíblicas del Evangelio y son prefiguraciones o son textos referentes, o porque hablan del templo, o porque hablan de una tradición judía, o porque hablan de esto, de esto, de esto. Son textos que nos ayudan a iluminar el Evangelio. Y quizás, si tienen la Biblia del Pueblo de Dios, como la que tengo yo, lo van a encontrar abajo, después de una línea, van a encontrar a lo mejor acá abajo algún texto del Antiguo Testamento que les puede llegar a ayudar. ¿Qué recomiendo yo hacer cuando encuentran una referencia de prefiguración, una referencia bíblica del Antiguo Testamento? Con una lapicera de color, la marcan, le escriben algo al lado diciendo, bueno, esto habla sobre el agua. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 4, el encuentro de Jesús con la samaritana en el Evangelio según San Juan, van a encontrar que este lapso, este enlace, esta unión, este vínculo, este diálogo que se da entre Jesús y la samaritana es un texto que está iluminado por la historia, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban, porque el pozo de Jacob es un lugar muy significativo, y si ustedes buscan las referencias bíblicas van a entender que en el pozo de Jacob en distintas oportunidades se dieron encuentros amorosos,
se conocieron parejas. Entonces, uno leyendo todo lo que está antes, ¿no?, de este evangelio, uno dice, entonces este encuentro en el pozo fue importante. No es que Jesús se casó con la samaritana, pero restauró una alianza con ella que tenía 5 maridos, ella que era pagana y que tenía un montón de dioses. Dios, Jesús, restaura su alianza con ella. Es un encuentro nupcial. ¡Wow! Alianza. Es. Entonces uno tiene que ir haciendo una lectura del Evangelio a la luz de pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que vayan encontrando en las referencias bíblicas, ir entendiéndolo así. Bueno, media horita, como siempre, de estas catequesis. Le pido a Dios que los bendiga, que les regale la paz. Voy a dejarla esta compartida. Ojalá Dios les regale con esta bendición también el deseo, las ganas de seguir buscando en la palabra de Dios motivo y gracia de encuentro. Motivo y gracia de encuentro, ¿qué significa en mí eso? Significa que les siga dando a ustedes gusto por seguir conociendo un poco sobre Dios, sobre su palabra, y así poder entender y conocer mejor a Dios. ¿Sí? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagan pasar este texto bíblico por su corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa que si ustedes han sentido en estos días que están encerrados, en cuarentena, lo que sea, han sentido en sus corazones tristeza, desánimo, esto de tirarse a la cama y no levantarse. El profeta estuvo debajo de una retama, pero ustedes pueden haber estado tirados en la cama. Bueno, léanlo con fe. Hagan una lectura de fe y pídanle a Dios que este texto bíblico pase por el corazón y quizás sea el alimento, porque la palabra de Dios es alimento. Muchos de ustedes escuchan esto y sienten como una frescura nueva, al menos a mí me pasa leyéndolo acá con ustedes. Digo, para los que es nuevo este texto, de decir, wow, yo se lo escuché un montón de veces, pero a mí me renueva, me imagino que para ustedes también es alimento. Bueno, háganlo pasar de nuevo por el corazón, quédenselo leyendo un poquito más y descubran lo bonito que es Dios alimentándonos en medio de las dificultades, de la tristeza y de todo esto. Que Dios los bendiga. Escríbanme un amén para saber que les llegó bien.